tal chicos? Buenos días, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a tener una conferencia magistral y bueno, pues antes de presentar a nuestro ponente, Iván Santiago Valderas, pues me gustaría agradecerles a todos por haberse tomado el tiempo para venir. Realmente es uno de los temas de mayor interés aquí en la facultad, el área bursátil, y bueno, pues antes de pasar a presentar a nuestro ponente, pues me gustaría igual compartirles de que pues sí, ustedes siguen estudiando, se siguen preparando y buscan las oportunidades que ustedes quieren, van a poder trabajar en el lugar de sus sueños como yo lo hago hoy en día. Recientemente me incorporé a Black Bull Advisors como asesor de estrategias de inversión y pues realmente es un honor para mí presentarles hoy aquí a Iván Santiago. De hecho también nos acompañan varios de los socios de la firma, de inversionistas que han tenido experiencia pues ya varios años. Y bueno, pues Iván Santiago es trader desde el 2006, operando activamente acciones, ETFs y futuros a través de la Bolsa Mexicana, Nueva York y Chicago. Desde el 2013, como asesor en inversiones independiente, comenzó a gestionar dinero de terceros y en 2017 fundó la firma Black Bull Advisors, que al día de hoy es la primera y única empresa que opera como asesor en inversiones independiente, autorizada y regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores en el estado de Puebla, y en el cual ostenta el puesto de director general y de inversiones. Iván es fundador y presidente del comité CMT Association, capítulo México. Iván es licenciado en administración y maestro en finanzas. Está certificado como asesor en estrategias de inversión por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, figura 3, y también tiene la certificación internacional Charter Market Technician en Estados Unidos. Ha participado en diferentes medios de comunicación especializados como el financiero Bloomberg, El Economista y la revista Expansión, y ha sido catedrático de varias materias relacionadas a las finanzas bursátiles en distintas universidades privadas. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias a todos. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Como bien dice Pablo, nosotros en la firma pues, nos abocamos a gestionar portafolios de inversión. Principalmente ayudamos a materializar los sueños de los clientes a través de la creación de patrimonio o el incremento de patrimonio. Pero también tenemos otra misión en Black Bull Advisors. Nosotros buscamos fomentar la cultura bursátil, la cultura financiera en el país. Ahorita vamos a ver algunos números de la estadística sobre la cultura financiera, que es muy baja. Nosotros creemos que la bolsa es para todos. Desafortunadamente hay muy poca información, y la información que existe sobre el mercado, sobre la bolsa, pues es mala, no tiene mucho fundamento y mucho se basa en rumores. Yo lo que quiero que se quede en el día de hoy es que ustedes entiendan bien cómo funciona la bolsa, cuál es la lógica de la misma, cómo es el mejor vehículo de inversión patrimonial en el largo plazo y cómo pueden sacar ustedes provecho también de esto. Al final les voy a comentar un poco de herramientas que ocupamos nosotros, de técnicas que ocupamos nosotros en la firma y también en línea con nuestro modelo de poder inculcar la cultura financiera. Tenemos una serie de entrenamientos para gente que esté interesada en hacerlo también. Bueno, vamos a iniciar con lo más básico. ¿Qué es la bolsa de valores? La bolsa de valores, imagínense ustedes una empresa del giro que ustedes quieran. La empresa no para en crecimiento por falta de ideas. En general hay mucha creatividad y sobre todo aquí en México. Pero hace falta que se ponga dinero en esas ideas. Entonces la empresa necesita recursos económicos y tiene dos vías. O bien se endeuda, pide prestado con algún acreedor, le hace algún banco, o bien puede conseguir accionistas. En la bolsa de valores consigue accionistas vendiendo parte de esa empresa, vendiendo sus acciones a ciertos perfiles, ciertos inversionistas que están interesados. ¿En qué se basan? Se basan en una oferta pública inicial. Esto es lo que todo el mundo ha escuchado como la famosa IPO. Es la primera vez que la empresa recibe dinero por parte de los inversionistas. Entonces, una empresa contrata a algún agente colocador, que es algún intermediario como una casa de bolsa. Estas casas de bolsa lo que hacen es que a sus prospectos de inversión
les transmiten la idea o el plan de negocios de la empresa, y la empresa y los accionistas que estén interesados compran esas acciones por primera vez y el dinero llega directamente a la empresa. Después hay otro momento, el momento donde hay otros accionistas que no participaron en la primera emisión, que es la gran mayoría. Entonces, en este segundo momento, los accionistas que compraron acá venden estas mismas acciones y ya entre este mercado que se llama secundario es en el que se transmiten los papeles, se intercambian de manos. El mercado en el que participamos los inversionistas y los traders es el mercado secundario. Aquí es donde estamos, dependiendo de oferta y demanda, es como se van cotizando los títulos o los valores. ¿Y cuáles son las bolsas del mundo? En general les podría decir que todos los países tienen una bolsa de valores. Destacamos la bolsa de Nueva York y la bolsa Nasdaq. Las dos son de Nueva York, las dos son de Estados Unidos. Son las bolsas más grandes, pero también tenemos bolsas en Europa y en Asia. Ahora, ¿cómo medimos el desempeño de una bolsa? El desempeño de una bolsa se mide a través de lo que se conoce como índice bursátil. En Estados Unidos existen tres principalmente: el Dow Jones, el Standard Poor's 500 y el Nasdaq. ¿Cómo se mide cada índice? Se mide en base a puntos. El Dow Jones vale 27,000 puntos, el S&P 500 vale 3,000 y el Nasdaq vale 8,000. No tiene nada que ver que el Dow Jones valga 27,000, entonces sea mucho más grande que el S&P 500. Simplemente es una referencia numérica que se tomó a partir de que salió el índice. Entonces, cuando nosotros escuchemos la bolsa de Estados Unidos o el Dow Jones subió 1%, se está refiriendo a que de 27,000 puntos subió 1%. Es una medida para ir pudiendo medir el desempeño. ¿Qué contienen esos índices? Los índices contienen las empresas más importantes de la bolsa que están representando. Por ejemplo, el Dow Jones contiene las 30 empresas más grandes de Estados Unidos, el S&P 500 contiene las 500 más grandes y el Nasdaq tiene más de 2,000 empresas. Así como tenemos el caso de Estados Unidos, también tenemos en México, tenemos el más conocido, que es el índice de precios y cotizaciones, el Bovespa de Brasil, el DAX de Alemania, el FTSE 100 de Inglaterra, el Nikkei de Japón y la bolsa de Shanghái. Pero ¿cuánta gente invierte en bolsa? Como bien les decía al principio, la cultura financiera es muy baja, sobre todo en México. ¿Cuántos de ustedes invierten o que conozcan a alguna persona que invierte? A ver, levanten la mano. La minoría. ¿Cuál es la estadística? En México, del 100% de la población, de más de 120 millones de habitantes, solamente el 0.5% invierte en bolsa. El 99.5% no lo hace. Pero ¿cuál es otro dato contundente? Que ese 0.5% de la población que invierte representa el 30% del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Es decir, ese pedacito de pastel dentro de la población que invierte es la gente más adinerada del país. En Estados Unidos, ¿cuál es la estadística? El 60% de la población invierte en bolsa. Y es por eso que ustedes pueden ver en películas que el doctor, el carpintero, el herrero, lo que sea, está preocupado por el mercado porque tiene una cultura mucho mayor en cuestión bursátil. ¿Cuál es la estadística respecto al Producto Interno Bruto? Allá la bolsa de valores representa el 120% de la economía más grande del mundo. Acá tenemos tres mapas. El primer mapa pues es el tradicional, viene delimitado por extensión geográfica. Podemos ver países que pues, son muy grandes como Rusia, Estados Unidos, México también pinta. Pero hay otros países que, como Japón o España, no pintan en este mapa. El segundo mapa es que el tamaño del país dependía del Producto Interno Bruto. Notan ustedes a Japón aquí, y como estaba acá, notan España, notan Estados Unidos, que sigue siendo muy grande. Y en el tercer mapa tenemos lo mismo, pero el tamaño del país va delimitado por el tamaño del mercado bursátil, de las bolsas. ¿Pueden notar la diferencia? México, pueden ver Japón, Estados Unidos, Sudamérica básicamente desaparece. ¿Cuál es la conclusión de estas láminas?
el crecimiento económico de un país está correlacionado positivamente con el tamaño del mercado bursátil. Entre mayor cultura financiera, mayor cultura bursátil existe en el país, entre más inversionistas existan, es mayor crecimiento económico. ¿Y por qué no invierte la gente? ¿Qué es lo que piensa la mayoría de la bolsa? Bueno, que es solamente para ricos, que es sumamente difícil, que es una apuesta, que es muy estresante. Claro, estresante como cualquier negocio, pero si tú no conoces el negocio, por supuesto que te va a estresar. Y riesgoso. Aquí cito al maestro Buffett, que es de los inversionistas más grandes que han existido. Él dice, el riesgo es no saber lo que estás haciendo. O sea, si tú no sabes lo que haces, eso es el riesgo. Yo, por ejemplo, veo muchas construcciones, por ejemplo, veo rascacielos y demás, o veo puentes, y para mí eso es un proyecto muy riesgoso, porque no lo conozco. Vendrá un ingeniero con mucha capacitación y con mucho conocimiento y me dirá, mira, si tiene estos riesgos, pues los mitigamos de esta forma. Es lo mismo con el mercado bursátil. Sí tiene riesgo, como cualquier actividad humana, el riesgo es inherente, pero de lo que se trata es que nosotros conozcamos precisamente esos riesgos y cómo poder mitigarlos. ¿Cuál es la realidad de la bolsa? Este es el Standard & Poor's 500. ¿Se acuerdan que es el índice más importante del mundo? Es un índice americano que contiene las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Esta gráfica es de los últimos 91 años. ¿Qué es lo que notan primero? ¿Cómo es la tendencia del mercado? Alcista. La tendencia del mercado en el largo plazo siempre es alcista. ¿Por qué? Porque está correlacionado con la economía del país y en general la mayoría de los países en el largo plazo tienden a crecer. Pero otra cosa que también podemos destacar de esto es que las crisis son cíclicas y son inminentes. Ustedes pueden observar a lo largo de 91 años cuántos acontecimientos han sucedido. Tuvimos una gran depresión en el 29, tuvimos una Segunda Guerra Mundial, tuvimos una crisis petrolera inflacionaria en los 80, que de hecho fue cuando México por primera vez incumplió en su deuda. Tuvimos la burbuja inmobiliaria en Japón, tuvimos la crisis .com y el atentado en las Torres Gemelas, tuvimos la crisis subprime del 2008. Pero a pesar de todo eso, el mercado tiende a la alza. Ahora, ¿por qué la mayoría pierde dinero en la bolsa? Hay una estadística que dice que el 90% de los participantes en la bolsa pierden dinero. ¿Por qué lo hacen? Es muy sencillo. A la gente le encanta comprar los techos y vender los pisos. Compra el techo, vende el piso. Compra el techo, vende el piso. Ahorita les voy a mostrar por qué. Porque viéndolo en retrospectiva dirías, pues, ninguna persona que tenga lógica haría esto, ¿no? Pero así lo hace. Ahorita les voy a mostrar por qué. El tema es que si tú compras acá, por ejemplo, si tú hubieses comprado en la burbuja o en la efervescencia de la burbuja del 29, para el 30 ya tendrías un 81% de minusvalía. Y después, si no hubieras capitalizado esas pérdidas, te hubieras tenido que esperar 27 años para recuperarte. En el caso de la burbuja del 70, hubieras perdido el 64% y tardarías 24 años en recuperarte. Y en el caso del 2000, 16 años en recuperarte con una pérdida del 57%. ¿Cómo lo hacemos los profesionales? Bueno, el objetivo es, tú viendo el mismo cuadro anterior, cuál sería la forma o el área de oportunidad. Y aquí es donde cobra sentido la frase de las crisis son oportunidades. En el 30, cuando el mercado estaba hundido en depresión, de 30 al 60 subió 433%. 24 años de ganancias. Del piso del 80, 10 años tuvo de ganancias con un 179%. Y del piso del 2008, 141% de ganancias en 7 años.
Un punto muy importante para entender la lógica del mercado es entender la psicología de masas. Y para esto voy a hacer referencia a un inversionista muy famoso, que se llama George Soros. Él dice, el dinero está hecho para descartar lo obvio y apostar por lo inesperado. Esto es algo muy importante que sirve para cualquier tipo de negocios. Cuando una idea es muy obvia, una idea es muy clara, que todo el mundo la ve, es probablemente porque ya no va a funcionar. ¿Están de acuerdo? Y el mercado vive tres momentos al alza. Primero tenemos un momento de acumulación. Aquí es donde el mercado, la bolsa, la acción o lo que sea, está lleno de pesimismo. Sobresalen las malas noticias respecto a la economía, respecto a la situación económica, etc. Nadie quiere comprar, pero es aquí donde actúa la acumulación de ¿quién? De los profesionales, del dinero inteligente. Después viene un momento de participación y escepticismo. Aquí el mercado empieza a rebotar, las cotizaciones empiezan a subir, a pesar de que todo sigue mal en cuestión económica. Pero hay una serie de inversionistas que ya van participando y hay otros que están escépticos. No creen que vaya a ser el fin, sino que va a volver a caer el mercado. Finalmente viene un momento de euforia y de distribución. En este momento ya se vuelve evidente. ¿Qué se vuelve evidente? Que el mercado va a la alza, que el activo va a la alza y que la bolsa es un buen negocio. Siempre hago referencia a algunos conocidos que tengo que operaron desde el 94, desde el 80 y les tocó las burbujas en México. Ellos me comentaban que llegaba gente a la casa de bolsa y le pedían que quería invertir, quería abrir una cuenta. ¿En qué quiere invertir usted? Pues no sé, pero quiero invertir en lo que dice Sabludowski, que todos los días sube. Entonces la gente no sabía y así se forman las burbujas. Es más, la gente pide prestado para invertir. ¿Por qué? Porque lo evidente o lo lógico es que siga subiendo. Y es justo en este punto de euforia extrema donde están saliendo ¿quiénes? Los que actúan en la acumulación. Y este es el momento de la caída. Finalmente vino una capitulación que, como lo entendemos, es donde se rinde la gente que entró acá. Es donde la gente que decide tomar sus pérdidas y no volver a saber nada del mercado bursátil. Y son esas historias que hemos escuchado de gente que perdió mucho dinero o que conoció a una persona que perdió mucho dinero. Acá voy a ejemplificar varios momentos, tanto de acumulación como de distribución. Este es un momento de distribución claramente. Esta fue una burbuja que fue en el siglo XVII. Fue con una empresa llamada Compañía de los Mares del Sur. Esta empresa tenía gran parte de la deuda soberana británica. Entonces, el gobierno británico, a cambio de darle el monopolio del comercio, era marítima evidentemente, le había facilitado esa deuda para que fueran sus acreedores. Obviamente tenía un conflicto de interés ahí el gobierno porque le interesaba que la empresa le fuera mejor y que fuera un éxito en cuanto a las ofertas que generaba. Y los precios, después de las ofertas públicas que tuvo, no paraban de subir. Tanto es así que subió un 900%, atrayendo a muchos inversionistas poco experimentados y también a otros que claramente no era por falta de sesos, sino por no conocer el mercado, como Isaac Newton. Isaac Newton fue uno de las víctimas de esta burbuja. Él compró en estos niveles, vendió, siguió subiendo el mercado y decidió que pues, no se iba a quedar atrás, volvió a participar con todo lo que tenía ganado y después vino la caída. Y de ahí la frase de Isaac Newton: puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente. Acá tenemos la Gran Depresión. Como antecedente, ¿qué tenemos que explicar? Pues bueno, veníamos de la Primera Guerra Mundial. El mercado venía en caída. En el 1918 termina la Primera Guerra Mundial. Europa destruida y Estados Unidos pintada para ser pues, el área de oportunidad, pintada para tener sus mejores momentos económicos. El mercado hace piso en el 20 y a partir del 20 Estados Unidos vive una década de bienestar económico, una década de crecimiento. Aquí es donde surge Ford y Chrysler, donde empieza a ponerse de moda entre los banqueros: consume hoy o compra hoy y paga después. Se empieza a dar más
con más difusión al crédito, y se empiezan a ver portadas como estas son portadas de revistas desde entonces. El problema fue que también, como el gobierno desde acá se había fondeado, el gobierno de Estados Unidos se había fondeado con unos bonos que se llamaban bonos libertad, que son una especie de CETES ahorita, el gobierno se estaba fondeando con eso para poder financiar la guerra. Entonces el estadounidense ya estaba acostumbrado a poder recibir un beneficio o un rendimiento semestral a cambio de una inversión. Ya tenían esa cultura desde acá. Cuando viene la efervescencia de los 20, al banquero se le ocurre, ¿y por qué no damos margen también sobre acciones? Ya damos margen sobre planchas y autos, etc. Si el mercado está en buen negocio y no va a parar de subir, ¿por qué no le prestamos al inversionista para que compre? Entonces, 100 pesos que costaba una acción, tú necesitabas 25 para comprarla, el restante te lo prestaba el banquero. ¿Por qué? Porque era evidente que seguía subiendo y lo ibas a vender más caro y te alcanzaba para pagar el préstamo, pagar el interés y todavía tener ganancia. El mismo tema que les comentaba con México, así es como viene la burbuja del 29, posteriormente explota en los 30, y esta imagen que tenemos acá, que es muy icónica, es gente aglutinada fuera de la bolsa de Nueva York, esperando noticias de qué pasaba con su dinero, porque imagínense, digo, no estaba la tecnología como ahorita que podemos revisarlo en tiempo real. Ahí tenían que depender del periódico o de las tickets que se mandaban. Entonces la gente quería saber qué es lo que pasaba, estaba acá aglutinada. Y se veían ya encabezados de pánico en Wall Street y el mercado se desploma, el fin del mundo, ¿no? Acá tenemos otro momento, que esto es reciente, un barómetro para medir el nerviosismo de México ante el entorno internacional de ese tipo de cambio. Se acordarán bien de las elecciones de Estados Unidos, cuando ganó Trump. ¿Cuál era la expectativa? La expectativa era que ganara Hillary Clinton. Acá comienzan las elecciones, el tipo de cambio se mantiene estable más o menos por 19.50. En noviembre gana Trump y el tipo de cambio se dispara hasta 20.50. Ya sabíamos que había ganado. Entonces queda lo evidente que el tipo de cambio iba a seguir subiendo. La gente se seguía preocupando y dice, bueno, de aquí va para arriba. Mucha gente adquirió posiciones largas en el dólar o compró dólares. El 20 de enero toma protesta Trump. Entonces la gente que no compró acá dijo, aquí es el momento. Yo personalmente recuerdo muy bien análisis de bancos, análisis de analistas internacionales, donde el tipo de cambio va a 25, el tipo de cambio va a 27. Era lo más evidente. ¿Qué fue lo que sucedió? Tipo de cambio, 6 meses después, 17.50. Ahorita les voy a presentar otro ejemplo bueno, que es este de Brasil. Hay que ponerle Brasil a este. Ok, ahí está. Miren, el momento de Brasil es un ejemplo preferido para mí también. Este refleja un momento de acumulación, no de distribución. Brasil, en el 2009, se pintaban portadas como esta. Dice, Brasil takes off. Es el Economist. ¿Qué quiere decir? Incluso pusieron el Cristo como elevándose como cohete. La economía de Brasil despega, ¿no? Optimismo, euforia. Posterior a eso, Brasil cae en una crisis. Justo a partir de esto. ¿Qué teníamos acá? El más corrupto en el mundo, Lula da Silva. Para colmo de males, Alemania lo golea en el Mundial, ¿se acuerdan? Destituyen a Dilma Rousseff. El 2 de junio se confirma la recesión, la peor recesión en 25 años en Brasil. Cayó 5.4% su Producto Interno Bruto. ¿Quién quería invertir en Brasil? Nadie. Era lo más evidente. Acá también recuerdo esto, porque esto me tocó muy bien a mí. Clientes que les decía, vamos a comprar el Bovespa. El Bovespa ahorita, ya escuchaste las noticias,
ve la recesión, incluso perdieron el Mundial. No, Brasil no, ya vendrán mejores momentos. Bueno, ¿qué pasó con eso? Brasil, después de confirmarse la recesión, subió 182% la bolsa en 3 años nada más. Ya llegando a los 100.000 puntos, el Bovespa, después de haber estado en los 38.000, ya la gente ya dice, oye, ¿y si invertimos en Brasil? Es buena idea, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, no sé si alcanza a ver bien, pero este es el ejemplo de cómo, porque mucha gente me dice, tú para hacer tu trabajo pues estás pegado a las noticias. Entonces se figura como que sale esta noticia y compras, sale esta noticia y vendes. ¿Y qué pasa cuando haces exactamente eso? Esto es el atentado de las Torres Gemelas. Esta es la bolsa de Estados Unidos, es el S&P 500. Esta es la caída del atentado. Esta es una portada, no se visualiza muy bien, pero está un oso con un rifle y atrás está un toro. El toro ejemplifica el mercado alcista, son las ganancias, y el oso ejemplifica el mercado bajista, son las pérdidas. Entonces, lo que dice en esta portada de Barron's es, lo peor está por venir todavía. No se confíen. Después de esta caída, el oso todavía tiene una sorpresa para el toro. Justo sale esto y el mercado sube, disparado. Otro acontecimiento que recuerdo es la salida de Facebook, el IPO de Facebook. Facebook salió más o menos por los $20 y salió un analista comparándolo con Google, de esta revista también, y decía, el valor real de Facebook es $15. No hay forma en la que suba de $15. Hoy vale 190, Facebook nunca tocó los $15. Esto que les explico es la psicología de masas, es la lógica del mercado. Es algo muy importante que ocupamos para entenderlo, para tomar decisiones, pero asimismo ocupamos otra serie de herramientas que comprenden el análisis bursátil. ¿Qué herramientas contenemos? ¿Qué herramientas vemos? Vemos análisis fundamental y análisis técnico. ¿Qué es el análisis fundamental? El análisis fundamental es estudiar, si es una empresa, estudiar los números, estudiar la información financiera, las valuaciones, las proyecciones, etcétera, de la empresa. Como su nombre lo dice, son los fundamentales de la compañía. En el caso de un país, pues son los fundamentales macroeconómicos del mismo. ¿Qué es el análisis técnico? El análisis técnico es el estudio de la psicología de masas, precisamente. Es el análisis estadístico para comprender tendencias, comprender patrones, comprender osciladores y algunos modelos matemáticos que nos ayudan a entender en qué momento vamos a invertir. Entonces, los dos análisis responden a dos diferentes preguntas. El fundamental te responde a qué vamos a comprar, qué es valioso comprar ahorita o qué vamos a vender, qué está sobrevaluado para que lo vendamos. El análisis técnico te responde a la pregunta de cuándo y a qué nivel vamos a comprar, cuándo y a qué nivel vamos a vender. La forma en la que se puede determinar el desempeño de un gestor de dinero, de un money manager o bien de un trader, de un inversionista, es el rendimiento que lleva acumulado. Esta fotografía la saqué al día de ayer. Acá tenemos acciones y acá tenemos algunos ETFs. Podemos ver que a lo largo del año, desde que inició el año al corte de ayer, Apple presenta un rendimiento del 57%, Microsoft del 41%, Amazon del 18%. Y acá tenemos algunos sectores que también presentan rendimientos. Tenemos petróleo, energía, minería, etc. ¿Nosotros contra qué nos comparamos? El decir que el ver Apple que haya crecido el 60% y decir que tú hubieras podido tener ese rendimiento implicaría que tú hubieras metido todo tu dinero en esa acción, lo cual no representa una gestión profesional de activos. Lo que hacen los profesionales es generar una cartera de inversiones, un portafolio de inversión que comprende diferentes instrumentos, de tal forma que en momentos que a uno les va bien, a otros les va mal y se va compensando. Y esa gestión activa es como buscan ganarle al mercado.
En el caso de nosotros, al corte de ayer presentamos un rendimiento del 30% contra el 20% del Standard & Poor's 500 y el 6% de la Bolsa de México. Esta es la gestión activa, esto es lo que buscamos lograr para los inversionistas, así es como se construyen los portafolios y los patrimonios. Y como les expliqué un poco la lógica de lo que comentamos y mucho del análisis que les explicaba también, del análisis bursátil. Antes de terminar, les quiero comentar, y esto va en línea con lo que les platiqué en un inicio, les quiero comentar una anécdota mía. Yo cuando inicié en este mundo hace poco más de 15 años, comencé invirtiendo, no comencé aprendiendo, comencé invirtiendo. Abrí mi cuenta en Estados Unidos y aparte empecé operando futuros, derivados financieros. Para no hacerles larga la historia, perdí mi dinero. Y así fue durante un tiempo, hasta después me di cuenta que realmente pues tienes que prepararte, no, si fuera tan sencillo pues cualquiera lo haría, ¿no? Yo la verdad es que me capacité mucho, tomaba muchos cursos en línea, presenciales, viajando, porque desafortunadamente como no hay cultura financiera, pues mucho menos hay capacitación profesional en esto. Y ahí fue donde me di cuenta y acuñé la frase de la mejor escuela es la de paga. Pero no me refiero a una escuela privada, me refiero a que cuando te toca poner dinero es cuando aprendes. Cuando pierdes tu dinero te das cuenta que sí es complicado, que hay que estudiar. Por lo mismo, a lo que los invito a ustedes, si ustedes quieren aprender esto, si ustedes quieren aprender a construir un patrimonio, no es necesario que ustedes sean economistas financieros, lo que sea, o que tengan un PhD. Lo que importa es que ustedes entiendan esta parte. Y lo que siempre les comento a los clientes, bueno, ¿quieres aprender a hacer pan? No vas a ir con Telcel, ¿verdad? Ve con Bimbo. Entonces nosotros nos dedicamos a esto es lo que hacemos, de esto vivimos, y lo que estamos ofreciendo acá es precisamente ayudarlos promoviendo la cultura financiera, y queremos que haya más inversionistas en el país. Por mi parte, esto sería todo. Ahorita le voy a ceder el turno a David, que es un asesor que trabaja con nosotros y que se encarga de los módulos de entrenamiento bursátil. A grosso modo, nada más se los explico. El primer entrenamiento va muy orientado a la bolsa desde cero, como me lo explica, ¿no? No te preocupes si tú estudiaste gastronomía o si tú eres ama de casa, etcétera. Con esto tú puedas entender todo lo que se necesita saber del mercado de valores. El segundo, yo les enseño cómo gestionar un portafolio, cómo hacer trading, cómo gestionar una cartera de inversión, y vemos análisis fundamental y técnico. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Iván. Y justamente lo que yo propuse, yo tuve la oportunidad de estar aquí hace un año, Pablo me hizo el favor de invitar, y justamente la idea o el proyecto que tenemos y la misión que tenemos en Blackpool es fomentar la cultura financiera y sobre todo la cultura bursátil. Sabemos que muchos de ustedes trabajan en la parte económica, estudian economía, finanzas o alguna área similar, y si no, todos vamos a acabar invirtiendo en bolsa. Es algo que les tiene que quedar claro desde hoy. Es algo que sí o sí está en sus vidas y lo van a investigar poco a poco, a la buena o a la mala. Entonces, como pueden ver, cuando salgan a la fuerza laboral, sus afores van a invertir en la bolsa por ustedes, aunque no lo sepan y aunque no quieran. Entonces, ¿qué más que ustedes sepan hacerlo por su propia cuenta? Justamente la idea de los entrenamientos es romper los mitos que existen con respecto a la inversión en bolsa. Al día de hoy se puede iniciar una cuenta con 100 pesos. 100 pesos es lo que se gastan en 2 cifras o en una salida al cine, etc. Eso, la gran mayoría de la gente no lo sabe, y es justamente lo que queremos fomentar a través de esos entrenamientos. Que no hay bolsillo grande ni bolsillo chico, mientras lo empiecen a hacer. Y justamente queremos hacerles la pequeña invitación. Siguiente, por favor. Con respecto a los entrenamientos, el próximo entrenamiento va a ser el día 9 de noviembre. Y lo que queremos hacer junto con Iván y junto con Pablo es ofrecerles una beca. Entonces vamos a tener justamente una beca del 100% para ambos entrenamientos
a los primeros que se inscriban en un link que les vamos a pasar. ¿Sí? Enseguida, el segundo que se inscriba en redes sociales va a recibir una beca del 90% y así hasta una beca del 10%. Lo único que tienen que hacer es meterse en el link que no está aquí, que les vamos a hacer el favor de pasar. Y entonces, si alguien está dispuesto, gracias. Si alguien está dispuesto y está interesado, van a recibir una beca del 100%, pero esto va a ser únicamente para el primero que se inscriba y todo esto va a venir en orden. Entonces, si me pueden apoyar con el link, por favor, les damos las gracias y pasamos a preguntas y respuestas mientras chequen el link. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Todo muy claro? A ver. ¿Cuál es el costo normal de los entrenamientos? El costo normal de los entrenamientos, el primer nivel va por fechas, va escalonado. Llega de 3,000, 3,500 y 4,000. Y el segundo nivel va de 4,000, 4,500 y 5,000. Y estamos hablando de los dos, el costo normal, si se inscribieran al día de hoy, es de 7,000 pesos. Entonces, la beca del 100% pues creo que es también bastante interesante. Y una cosa que sí quiero comentarles es, normalmente en la escuela les enseñan la teoría. Los que están en finanzas, los que están en bolsa, les enseñan la teoría. Cuando están operando, cambia totalmente la perspectiva. Yo estuve donde ustedes estuvieron hace algunos años, no tienen nada que ver. Forma las bases, pero cuando ya están operando su propio dinero, cambia totalmente la mentalidad. Entonces, justamente lo que estamos dando de regalo es eso. 7,000 pesos y las becas en los distintos entrenamientos. Muchísimas gracias por el tema, demasiado interesante. Solo una pregunta. Precisamente tengo algunos amigos que hablan de invertir en la bolsa a través de robots que se encargan de hacer el trading. Pues siempre me ha causado una curiosidad, porque digo, si yo descubriera un robot que lo hace por mí y que puede generar ganancias, pues ya para qué yo hago todo, ¿no? Que lo haga el robot. Ahora que escuchaba que cuando ya está en la práctica todo cambia, y lo que dice ahí, pues también Isaac Newton una de las que no puedo entender, qué tan confiables son esos robots y pues o tal vez ustedes también trabajan con alguno, no lo sé, pues, ¿cuál sería esa diferencia? Muchas gracias. Ok, gracias. Sí, en cuestión de los robots, efectivamente, la inteligencia artificial, los algoritmos, sí es algo presente. De hecho, la gran mayoría ahorita de las operaciones se ejecutan a través de una máquina, de un robot, pero al final siempre tiene el componente humano, porque alguien tiene que programar ese robot. Ahora, el tema de que todo el mundo pueda tener robot no es así de sencillo. La verdad es que quienes sacan ventaja de todo esto son los grandes bancos, o sea, no son... Un robot no es una computadora, una PC que tú puedas manejar acá, es un cúmulo de computadoras, o sea, son supercomputadoras que inclusive tienen ventaja milisegundo porque están cercanos a la bolsa de valores. Entonces, ¿quiénes te hablo de que tienen estas supercomputadoras? Pues bueno, JP Morgan, ¿no? Goldman Sachs, etc. Se requiere mucha inversión, se requiere mucha tecnología para poderlo hacer. Sí se puede hacer. ¿Cómo ganan ellos dinero? Lo hacen por segundo, ¿no? O operan intrasegundo. Entonces, antes de que tú te des cuenta de una operación, ellos ya hicieron muchas. Entonces se trata de sacar beneficios muy pequeñitos muchas veces. ¿A qué operan? Operan al volumen. Si tú no tienes la capacidad, que les digo, no es tan sencillo como parece, de tener un super robot, aún así puedes hacer dinero con esto. ¿Cuál es la diferencia? El horizonte de tiempo. Si yo quiero operar así tras segundo, va a ser imposible, porque están los robots. Si yo veo el horizonte de más largo plazo, sí puedo sacar provecho, porque al final los algoritmos que ellos programan van basados en estos patrones que nosotros vemos. Entonces, todavía se puede hacer dinero operando de manera artesanal, digamos. ¿Alguien más? Creo que acá tenía una pregunta, ¿no? Disculpe, quería saber más o menos qué tan rentable
es ahora mismo invertir en Bitcoin, ya sea la Bitcoin misma, ya sea Ripple, ya sea Golem, cualquiera de esos. Sí, el Bitcoin de hecho era un ejemplo que iba a poner en las burbujas también. El Bitcoin en 2017 estaba en $20,000, ahorita anda por los 8,000. La verdad es que llegó a tocar un piso en 3,000, ya de 3,000 a 8,000 pues muestra una muy buena rentabilidad. ¿Cuál es el tema con el Bitcoin? Todos estos activos que vimos, todas las acciones, los índices bursátiles y demás, tienen un fundamental, tienen un subyacente. ¿Cuál es el subyacente de la empresa? Y la empresa es medible en cuestión de sus ventas, es medible en cuestión de sus indicadores financieros y demás. El Bitcoin, lo que respalda esa idea es pues la moneda digital. Y la moneda digital es cierto que es el futuro, es cierto que hacia allá va la tendencia, a que sea todo digital. El tema con el Bitcoin es que es una paridad Bitcoin-dólar que se rige por oferta y demanda. ¿Quién sabe cuál es el valor adecuado del Bitcoin? Cuando estaba en 20,000, llegaron optimistas a decir que se iba a $1,000,000, ¿no? Y después se fue a 3,000. Entonces, ahorita que esté en 8,000, que el valor justo sea 10,000, 20,000, etcétera, es algo desconocido. Lo que ocupan los analistas o los traders para operar Bitcoin, ya que no tienen fundamentales, es precisamente lo que vemos en el segundo seminario, la parte técnica, porque eso oferta y demanda nada más. ¿En qué plataforma nos recomendaría invertir hoy en día nosotros, empezando? Hay diferentes plataformas aquí en México, hay muchas, como decía David, hay desde 100 pesos, hay 1,000 pesos. Hay plataformas buenas como la de Home Broker aquí en México, está la de Finamex, también es buena. Sin embargo, les voy a compartir algo también, que es parte de lo del tema de la cultura financiera. En México, el negocio del broker, o el negocio de la casa de bolsa es que tú operes mucho, porque te va a cobrar una comisión por compra y por venta. Entonces lo que le interesa es que tú abras tu cuenta y tú solito lo operes, y si pierdes dinero, pues no es tema de ellos, porque ellos ganan comisión por esa operación. A lo que voy es que también hay algunas plataformas en Estados Unidos, que es un mercado más desarrollado, que ofrecen por una cantidad mucho menor en comisión un mercado más abierto. Yo les recomendaría, si están interesados, que nos escriban, les podemos proponer algunas plataformas. Nosotros operamos con un broker que se llama Interactive Brokers, que es de los brokers más grandes del mundo, y los beneficios son mucho mejores. Natalia. Bueno, cuando una bolsa, una acción, el precio comienza a bajar, también hay oportunidad de que se pueda ganar cuando una acción está a la baja. Sí, eso es algo muy importante lo que menciona Tania. Ella pregunta que si la acción cae, si todos pierden o también hay oportunidad de ganar en la caída. No sé si todos vieron The Big Short. ¿Sí? La gran apuesta. Bueno, eso se ejemplifica que sí se puede. No los quería complicar más con la exposición, pero efectivamente hay una forma que se llama ventas en corto, donde tú básicamente lo que haces es tomar un título prestado, un título que no es tuyo, digamos que ahorita vale $1,000 una acción, y yo por alguna razón pienso que esa acción va a caer de precio. Entonces yo la pido prestada, la vendo a $1,000, si yo estoy bien, el título va a bajar de precio. Entonces supongamos que va a bajar 500. Voy a comprar con mis $1,000 que obtuve, voy a recomprar la acción en 500 y la voy a devolver porque no era mía. Entonces yo ya gané con la caída. ¿Sí? ¿Sí se entiende un poco? Otro ejemplo. Bueno, vamos a suponer que, o sea, este sillón vale 100 pesos ahorita en el mercado. ¿Sí? Pero el sillón es de Tania, no es mío. Entonces yo digo, no tiene buenos acabados, está como manchado de café, etcétera. Yo creo que ese sillón no vale 100, yo creo que vale 80. Pero ustedes, que son del mercado, lo quieren comprar en 100, porque ese es el valor actual. Entonces le digo, oye Tania, préstame tu sillón. No, ¿para qué préstame? Te voy a pagar un interés, te voy a pagar un premio. Ok, me lo presta Tania. Asumiendo que todos los artículos o todos los bienes son iguales, porque así son las acciones, yo se los vendo a uno de ustedes. ¿En cuánto se los voy a vender? En 100. Con esos 100 pesos me voy a esperar. Y si mi análisis fue correcto, ¿qué va a pasar con el precio del sillón?
¿Va a bajar o va a subir? Va a bajar. Entonces lo voy a recomprar. Voy a tomarlo en 80, por ejemplo, y se lo voy a devolver a Tania. Yo me quedo 20. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Otra pregunta? Está ya nos indicaba. Para la beca. Adelante. Hay meses del año en el que es más recomendable invertir. Sí. La bolsa, como todo negocio, tiene ciclicidad y hay temporadas que les va mejor que en otras. Históricamente, por ejemplo, el último trimestre, todavía enero, febrero son muy buenos meses. Históricamente, octubre, por ejemplo, es muy malo. Entonces, sí muestra ciclicidad. De hecho, los operadores le llamamos el rally de Santa, el rally de fin de año. Dale. Bueno, en cuestión de ahorita se está hablando de una recesión económica global, entonces también obviamente al momento de invertir en la bolsa hay oportunidad de que se haga esa venta en corto en cualquier momento a pesar de la latente recesión económica mundial. Sí, correcto. De hecho, o sea, hay gente que me pregunta, dice, oye, ahorita que venga la recesión, porque se dio cuenta de la lámina primera. No sé si notaron la ciclicidad de las crisis. ¿Cuánto tiempo pasó ya desde la última crisis? ¿Cuándo fue? 2008. Y si se dieron cuenta, más o menos en promedio cada 8 o 10 años había crisis. Ahorita todo lo que bien comenta Tania, hay muchos factores, muchos indicadores que nos están como alertando de que viene otra nueva crisis porque es algo cíclico, es algo inminente. Y lo que pregunta ella es, ¿cómo puedo sacar provecho de esto? Hay activos que están correlacionados negativamente con el mercado. ¿Alguien puede pensar en alguno que suba cuando el mercado cae? O cuando la economía baja, ¿qué recomendarían comprar? Oro. El oro, en los últimos 7 años, ha sido de las peores inversiones. Este año ha tenido un rendimiento muy alto. ¿Por qué? Está anticipando, ¿no? Podríamos decir que está en momento de acumulación. Entonces sí, aún en una depresión, en una crisis, hay formas en las que tú puedas ganar dinero, aparte de las ventas en corto, y después imagínense comprar los pisos en el mercado, como el ejemplo que puse al principio. ¿Una pregunta más? ¿Alguien? ¿Cómo? ¿No abre el link? ¿Que no abre el link? ¿Alguien ya lo abrió? Ya lo abrieron ahí. Aquí. Creo que hay mala recepción aquí. Sí, esa es la señal. Pero bueno, si no hay ninguna otra duda, ya abrió el link, les agradezco nuevamente. Muchas gracias.